Mm, Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Atrévete a ser diferente. Fíjense que en una ocasión hubo la oportunidad de entrevistar a el pastor Youssef Nardaquín, quien se hizo cristiano a los 19 años. Él, viniendo de la religión islámica, del Islam, pues se hizo cristiano. Imagínense nada más qué situación tan especial. Prosiguió su camino, pues hasta ordenarse como pastor y ser el líder de una gran iglesia en Irán. Eh, una vez que sucedió esto, pues quiero comentarles que él fue arrestado y sentenciado a muerte por apostasía, por convertirse al cristianismo viniendo del Islam. Gracias a Dios, después de una pues constante presión internacional por muchos hermanos de la fe cristiana, pues la sentencia fue anulada en septiembre del 2012. Y sucede que este hombre, pues durante su juicio, se negó a retractarse a pesar de enfrentarse a una sentencia de muerte. Y constantemente le decía al juez, estoy completamente determinado en mi fe y en el cristianismo y no deseo retractarme. Bueno, en aquel entonces el ministro de Asuntos Exteriores de su país natal, del Reino Unido, pues rindió un tributo a la valentía de este hombre, y el periódico El Guardián de Inglaterra lo describió como un cristiano valiente e inspirador. Bueno, pues ahora este pastor, ¿verdad? Como muchos cristianos que hay en el mundo, pues al día de hoy todavía tienen y tiene él que enfrentarse a la persecución por su fe. De hecho, pues ustedes y yo debemos darle la gloria a Dios, gracias a Dios, porque pues todavía aquí en México tenemos la gran libertad de profesar la fe que queremos, que deseamos. Y pues de alguna manera, por lo menos en el área en donde vivimos, pues no se vive una persecución hacia nuestra fe, hacia el cristianismo. Pero puede llegar el momento, mis amados, en que tengamos que pasar por una situación de esa naturaleza. Obviamente oremos porque Dios no lo permita, porque sería algo terrible, trágico. Pero si aún así sucediera, pues nosotros tenemos que vivir la experiencia como este hombre y como muchos hermanos en la fe, pues de ser esos cristianos valientes y que en algún momento dado en nuestra vida pudieran decir, ¿verdad? Describirnos como esos hijos de Dios valientes e inspiradores para muchos otros. A mí, con toda honestidad, pues me inspira el hecho de que haya personas como estos hermanos que verdaderamente vienen en una condición pues de entregarse a su fe. Y así ustedes y yo tenemos que llegar al punto de entregarnos a nuestra fe de una manera radical, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos da la imagen de la verdadera humanidad. Y pues ahora Dios nos quiere llevar a atrevernos a ser diferentes a la humanidad en general, a ser diferentes siendo como nuestro Señor Jesús. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo pues vino a contracorriente en este mundo. Él nos enseñó pues lo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, antes de nuestro Señor Jesucristo, pues hasta la palabra de Dios decía que ojo por ojo, diente por diente. Y cuando nuestro Señor Jesús viene y nos enseña que si nos dan en la mejilla derecha debemos aprender a poner la izquierda, pues es algo que viene a contracorriente, ¿verdad? Una enseñanza completamente diferente hacia hacer correctamente las cosas, a darnos una imagen verdadera de lo que Dios creó para la humanidad. Entonces, ustedes y yo ya no tenemos por qué seguir lo que el mundo nos dice que es deseable, lo que es bueno, lo que es deseable, maravilloso, porque pues el mundo tiene parámetros completamente diferentes a un hijo de Dios. Nosotros verdaderamente tenemos que seguir a Dios, que Él es el que nos da la dirección, la guía para ser
cada día más, ¿verdad? Eh, como Cristo. Ese es el objetivo de nuestra vida actualmente, desde el día en que decidimos pues recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El objetivo que ahora perseguimos es parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, bueno, pues vamos a leer en el Salmo número 119, del versículo 17 al 24, cómo debemos considerarnos de aquí en adelante ustedes y yo, siendo unos extranjeros en la tierra. Imagínense nada más, siendo extranjeros en México, siendo nosotros pues ya de una nacionalidad completamente diferente. Ustedes y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, pues ahora hemos adquirido la nacionalidad del reino de los cielos, mis amados. Y pues es así como debemos de mirarnos y debemos de continuar en esta vida. Y dice la palabra de Dios en el Salmo número 119, si tienen su Biblia a la mano, les pido que por favor me apoyen pasando sus ojos ahí leyendo y yo lo voy a declarar. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 17. Haz bien a tu siervo, que viva y que guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desviaban de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Fíjense cómo aquí la palabra de Dios nos enseña a ser extranjeros ya en la tierra, considerarnos como extranjeros, ¿verdad? Vamos de paso ya nada más. Yo quisiera preguntarte si algunas ocasiones sientes que ya no encajas del todo con la gente de tu alrededor, ya sea en el trabajo, en tu vecindad, en tu escuela. ¿Cómo ya te sientes de repente cuando la gente empieza a saber que tú eres un seguidor de nuestro Señor Jesucristo? Seguramente, pues ya no encajamos, ¿verdad? Y es la verdad. O, por ejemplo, otra pregunta, ¿tus valores parecen ya ser diferentes a los valores del resto de la gente? ¿Tú sí es sí y tú no es no? ¿Cómo ves? Bueno, pues el salmista nos dice que en esta tierra somos extranjeros. Así es la realidad. Todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento se consideraron extranjeros en la tierra porque comprendieron perfectamente bien pues a lo que Dios nos ha llamado, a ser eh, connacionales del reino de los cielos. El apóstol Pedro escribe que hemos de vivir como peregrinos en este mundo, ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y pues al igual que el salmista, por ser siervos de Dios, pues estamos llamados a ser diferentes de aquellos que nos rodean. Tú y yo tenemos que marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque justamente, a diferencia de la gente a nuestro entorno, ¿verdad? Por ejemplo, el salmista escribe y dice ahí en el versículo 20 del Salmo 119, se consume mi alma por anhelar tus preceptos, tus mandamientos en todo tiempo. Mis amados, el resto de la gente que no tiene el amor de Dios, que no tiene el temor de Dios, ¿verdad? Pues difícilmente quiere encarar los preceptos, los mandamientos de la ley de Dios. Pretende vivir a su manera y pretende hacerlo conforme esa persona quiere y desea. Muchas personas a las que nosotros les tratamos de hablar de la palabra de Dios nos rechazan abiertamente porque saben que de alguna o de otra manera tendrán que ajustar sus vidas pues a una manera diferente de vivir, a obtener pues un estilo de vida diferente, como el que tú y yo ya llevamos. ¿Te has dado cuenta cómo ha ido cambiando paulatinamente tu vida? Cómo paso a paso nosotros vamos dejando de hacer cosas que ya no nos convienen, que verdaderamente vamos comprendiendo que son
cosas que nos pueden llevar a la autodestrucción y entonces empezamos a tener un estilo de vida diferente. Y hay gente que no quiere de eso. ¿Por qué? Porque no tienen la misma idealidad, el mismo sentir que ahora ustedes y yo tenemos, de que nuestra alma, nuestro ser completo, pues anhela, ¿verdad? Los preceptos en todo tiempo de Dios. Anhela estar en el camino que es Jesucristo. Bueno, también al leer las escrituras, pues podemos ver cómo hay una oración muy concreta en el versículo 18 del Salmo 119. Dice el salmista, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Mis amados, de verdad que esta es una gran oración que podemos hacer cuando estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque solo entendemos aquello que es revelado por el Espíritu Santo de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros venimos a meditar la palabra de Dios, a estudiarla, a analizarla, pues empezamos a contemplar las maravillas de Dios, las maravillas de la ley de Dios que nos dan límites, nos ponen un cerco, ¿verdad? Pues para nuestra propia protección, para nuestra seguridad. Hemos visto a lo largo de la palabra de Dios que Dios establece esos límites, pues para que nosotros nos encaucemos correctamente hacia nuestro destino. ¿Y cuál es verdaderamente nuestro destino? En la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, como el día de ayer lo leíamos justamente en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, que ustedes y yo tenemos una esperanza, ¿ah? Porque si Cristo vive, ustedes y yo viviremos eternamente y para siempre en el cobijo de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Lo empezamos a entender, a comprender, pues cuando venimos al nuevo nacimiento y venimos a ver por la luz del Espíritu Santo de Dios todo esto que ha sido revelado en la bendita palabra. Entonces, fíjense bien, en palabras de la traducción de El Mensaje, algunos de los que nos rodean, pues son, voy a poner ejemplos, y lo dice la palabra de Dios en el versículo 23, son malos vecinos, que en muchas ocasiones esparcen habladurías con malicia, o sea, andan de chismosos, ¿verdad? Metiches. Y tenemos a nuestro alrededor ese tipo de vecinos. Mis amados, ustedes y yo no tenemos que ser como ellos. Si en un momento dado te toca toparte con un vecino que se comporte de esa manera, o con un compañero de trabajo, o con un compañero de escuela, nosotros verdaderamente tenemos que hablar palabras de bendición, de aliento, palabras de vida eterna, ¿sí? Para eso hemos sido llamados al reino de los cielos, a ser partícipes del reino de los cielos. Por otro lado, fíjense bien cómo las palabras de Dios, pues son para nosotros ahora como los buenos vecinos, ¿verdad? Aquellas personas que se acercan a nosotros y nos ofrecen no solamente su amistad, su apoyo, su compañía, sino verdaderamente hasta una fraternidad, un cariño especial. Pues la palabra de Dios es justamente como cuando nos topamos con un vecino bueno que se interesa por nosotros, que verdaderamente despliega de su afecto por nosotros. Y así es como, pues Dios nos llama a ser buenos vecinos. Si la gente a nuestro alrededor todavía tiene conceptos equivocados de malicia, nosotros no tenemos que pagar mal con mal, acuérdense. Nosotros venimos también a contracorriente como nuestro Señor Jesucristo, a pagar con bien el mal que se nos pueda hacer. Y por eso, pues nosotros nos consideramos pues como extranjeros en este mundo. El grueso de la gente pues tiene ese tipo de tendencias a pagar mal por mal, pero ustedes y yo hemos venido a tener una diferencia y a hacer la diferencia. De hecho, el salmista escribe ahí entre los versículos 23 y 24, estoy absorto valorando tus sabios consejos. Sí, tus consejos para mi vida son lo que me dan deleite. Los escucho como a los buenos vecinos. Esto es lo que nosotros ahora
pues nace de lo profundo de nuestro corazón. El hecho de, por ejemplo, el estudiar la palabra de Dios, estudiar los salmos, estudiar los proverbios, que son sabiduría práctica, ¿verdad? Pues son sabios consejos que Dios nos da y que esto pues viene a ser un deleite, un gusto recibir esos consejos, como cuando un buen vecino se acerca a tu casa para tener una buena charla, para darte algún consejo en particular, para hacerte una observación y que esto venga a ayudarte a crecer como persona, a madurar, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues al acercarnos a Dios, pues podemos pedirle de una manera sensata, con una idea clara, ¿verdad? Decirle, Señor, dame la valentía de vivir como un extranjero en esta tierra. Ayúdame a consumirme de deseo por tu palabra y a meditar lo que dices. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu mundo, de tu creación, de tu reino. Imagínense nada más cuando nosotros venimos a ser parte de todo esto, mis amados, pues tenemos que llegar al punto de vivir efectivamente de una manera diferente, de tener un estilo de vida que la gente, pues de alguna manera valore y que llegue el momento en que te digan, oye, ¿por qué te comportas diferente? ¿Por qué, aún en medio de una circunstancia que para mí pudiera ser muy difícil, tú te ves con paz, con gozo en tu corazón? ¿Por qué no contestas de la misma manera? ¿Por qué, por ejemplo, si te hacen un daño, lejos de buscar venganza, eh, pretendes que esa persona sea bendecida? ¿Por qué oras por la persona que levantó la mano contra ti? ¿O por qué le pides a Dios por la persona que te dañó? Bueno, pues que porque nosotros, pues solamente vamos de paso en este mundo y no nos tenemos que aferrar a lo que nos pudiera atorar aquí. Tenemos que ser diferentes, atrevernos a ser diferentes, mis amados. Para esto, pues vamos a leer de la primera carta de los tesalonicenses, el capítulo número 5, del versículo 1 al 28, y vamos a terminar con esto, pues esta hermosa carta que hemos estado estudiando a lo largo de estos días. Y bueno, dice la palabra de Dios, hablando Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacen. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Los conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Qué hermosa doxología, qué hermoso final de esta carta, mis amados, en donde Pablo ora por ustedes y por mí, a final de cuentas, ¿verdad? Y nos pide que vivamos de una manera diferente. Miren, al estar llamados a vivir de una manera distinta del mundo que nos rodea, pues se nos dan instrucciones sobre cómo hacerlo, ¿verdad? Y Pablo en el versículo 6 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, nos escribe y dice, no debemos pues dormirnos como los demás. Esto nos tiene que llevar a atrevernos a ser completamente diferentes, mis amados. Pablo usa 4 metáforas para describir el ser diferentes. Primero dice que somos luz y no oscuridad. El mundo que nos rodea, mis amados, pues vive en la oscuridad. Eso lo podemos entender cuando las personas viven sin la luz de Cristo, ¿verdad? Miren, yo he puesto un ejemplo muy, muy claro en donde quisiera que ustedes ahorita cerraran sus ojos y se imaginaran el hecho de que no hubiera luz, absolutamente nada de luz, y que de repente empezara un gran terremoto. Y sin luz, obviamente, pues tendríamos que pararnos, tratar de salir, porque pues la vivienda puede venirse abajo y tendríamos que tratar de salir, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando no hay luz? Pues desgraciadamente nos golpeamos y provocamos hasta problemas con la gente que pudiera levantarse junto con nosotros y que al no vernos pudiéramos chocar y lastimar. Justamente así es la vida del ser humano sin Cristo. Nos hemos dado cuenta cómo las personas desgraciadamente van pasando por esta vida y van chocando unos con otros en relaciones personales equivocadas que lastiman, van dando tumbos, golpeándose a sí mismo. ¿Cuánto nos ha dolido vivir esta vida sin Cristo, mis amados? Cada uno de nosotros tendremos seguramente una reflexión respecto a eso. Sin Cristo, la vida duele vivirse. ¿Por qué? Porque vamos a ciegas y vamos golpeándonos. De repente nos empatamos con una persona y sentimos gran amor por ella y pensamos que es el amor de nuestra vida y resulta que no era eso. Y ya nos dimos un golpe y fracasamos y nos duele. O en su defecto, por ejemplo, tenemos hijos fuera de un matrimonio por no vivir en la luz de Cristo y después viene el sufrimiento no solo de nosotros, sino de nuestros hijos y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Cuando cometemos un ilícito, pues lastimamos a la gente que nos rodea si nos llevan a la cárcel y nosotros mismos somos lastimados. Eso es vivir sin Cristo. Pero quiero decirles, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita que todos tenemos luz en este momento, empezar ese gran terremoto y de verdad viéramos que la casa empieza a caer, a derrumbarse? Pues tendríamos mucha oportunidad de salir porque vemos el camino, vemos la dirección hacia dónde vamos. Si se nos viene encima alguien más, porque ese terremoto se movió de tal manera que trastabillé a esa persona, tenemos la oportunidad de poner las manos y hasta detenerla y ayudarle y no ser lastimados, ¿verdad? Esto es vivir en la luz de Cristo, mis amados. Cuando nosotros, ahora que ya estamos en Cristo Jesús, la luz de Dios resplandece en nuestras vidas y por eso ahora empezamos a tener las relaciones personales correctas. Empezamos a procurar no dañar a nuestros seres queridos con una conducta correcta, teniendo un estilo de vida apropiado, ¿verdad? Dejándonos enseñar por nuestro Maestro Jesucristo. Y así es como vivimos ahora diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes y yo estamos llamados en Cristo Jesús a no huir de la oscuridad de este mundo,
sino más bien estamos llamados a iluminar esa oscuridad en este mundo. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, ustedes son hijos de la luz. Por lo tanto, como somos hijos de la luz, nosotros ahora tenemos la oportunidad de reflejar la luz de nuestro Padre Celestial y que aquellas personas que nos rodean pues puedan venir a conocer el amor de Dios por sus vidas y que puedan verdaderamente también empezar a experimentar los cambios y un día se van a atrever, así como ustedes y yo, a vivir diferente, ¿verdad? A entender que solamente vamos de paso y que no tenemos que aferrarnos a este mundo. Y eso nos da la libertad para ser hijos de luz. La oscuridad, mis amados, implica ignorancia y pecado. Y la ignorancia, pues lleva a la muerte, el pecado lleva a la muerte. Nosotros estábamos en la oscuridad y Jesús hizo brillar su luz en nuestras vidas cuando tuvo misericordia de nosotros y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por lo tanto, ahora somos hijos de la luz. En Cristo nosotros hemos sido adoptados como hijos del Padre Celestial. Por lo tanto, ser hijo de algo es ser caracterizado por ello. Si nosotros somos hijos de la luz, pues tenemos que ser caracterizados por la luz que ahora podemos reflejar, esa luz de Cristo. Cuando se habla de los cristianos como hijos de la luz, mis amados, significa que la luz es la característica que nos distingue. Ustedes y yo ya no podemos vivir en la oscuridad, dando tumbos, dando palos de ciego, para que me comprendan. Dice también otra metáfora, la segunda es el día. Somos nosotros de día, de hijos del día y no de la noche. Pablo lo escribe así, son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, mis amados. Entonces, igual que en el punto anterior sobre la luz y la oscuridad, pues este punto también se refiere a lo mismo, remontándose a lo que va a ser el día del Señor, porque un día estaremos en la presencia de Dios, sea que muramos a esta vida física, terrenal, y seamos llamados a la presencia de Dios por esa manera, o sea que el Señor venga y nos lleve con su iglesia. ¿Eh? Pero esto nos tiene que llevar a entender que somos hijos del día del Señor, ese día en que nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar, porque como leíamos el día de ayer, sea que durmamos en Cristo, o sea que estemos vivos en el Señor, dice la palabra de Dios que primero serán levantados los que duermen en Cristo Jesús y después seremos llevados los que estemos vivos, los que hayamos quedado, si es que todavía estamos aquí, ¿verdad? Pero va a ser el día del Señor cuando se manifieste glorioso, poderoso. Y para ese día estamos diseñados ustedes y yo. Entonces, con todo lo que esto implica o significa en términos de anticipación y participación en el triunfo de aquel gran día en que el Señor Jesucristo regrese, pues estamos ya en la victoria que el Señor nos ha dado. La tercera metáfora que Pablo nos da es que nosotros somos personas despiertas, no dormidas. Pablo lo escribe de esta manera en el versículo 6 y 7. Dice, no debemos pues dormirnos como los demás, porque los que duermen, de noche duermen. Y también prosigue diciendo, ya sea que velemos o ya sea que durmamos, pues vivamos juntamente con Cristo. ¿Ah? Eso lo dice ahí en el versículo 10. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está ahora contigo en este preciso instante. El mismo Jesús usa estas expresiones de estar en vela, manteniéndose despierto. Y gloria a Dios por todos ustedes que estamos atendiendo esta palabra, porque no estamos durmiendo, estamos realmente velando, manteniéndonos despiertos, para que de esa manera, ¿verdad? Estemos como las vírgenes prudentes, esperando el día del regreso de nuestro Señor. Por lo tanto, ustedes y yo no tenemos que echarnos a dormir espiritualmente. Debemos estar preparados, despiertos y alertas para la llegada de nuestro Señor. Amén. Y por último, la cuarta metáfora que usa Pablo es la de sobrio, no borracho. ¿Mm? Pablo escribe
que debemos tener control de nosotros mismos. En el versículo 8. Miren, la palabra control significa literalmente no estar intoxicado por el vino. Nosotros tenemos que tener un control de nuestra condición, estar siempre sobrios, manteniéndonos alertas, ¿ok? En ese sentido, mis amados hermanos, pues Dios dice la palabra que no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, el dominio propio, pues lo tenemos nosotros que ejercer constantemente. Tú y yo, ahora, con ese dominio propio, podemos decirle al pecado, ya no te necesito en mi vida. Ya no estoy vivo para el pecado. Dice la palabra de Dios que ahora por ese dominio propio, nosotros hemos decidido, ¿verdad? Participar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo al pecado. O sea, nuestro cuerpo ya tiene que estar muerto al pecado, ya no estar buscando esa condición. Y también participamos de la resurrección de Jesucristo, porque ahora estamos vivos al Espíritu, ¿verdad? A lo correcto. Bueno, entonces, fíjense bien, como las otras metáforas, esta de ser sobrio y no borracho describe tanto un estado físico como una realidad espiritual. La ebriedad, mis amados, pues surge de la falta del autocontrol y de la laxitud de los sentidos para escapar de la realidad. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene ese tipo de adicción? Busca escaparse de su realidad, fugarse de su realidad, al mantenerse en un estado, pues, como el vino provoca cuando se excede uno, ¿verdad? Estar fuera de sus cabales, no teniendo los sentidos propios y de esa manera, pues, mucho menos teniendo un dominio de su condición. Entonces, cuando se busca tener autocontrol en todas las áreas de nuestras vidas, pues tenemos ahora la oportunidad de revestirnos de la fe, del amor y de la esperanza que Dios nos ha dado. Y ahí actuamos con dominio propio, cuando tenemos un control de nosotros mismos y podemos decir, sí, me gustaría, por ejemplo, las personas que padecen o padecieron de la situación de el hecho de tener una adicción, por ejemplo, del alcoholismo, puede decir, sí, sí me gustaría volver a embriagarme, volver a emborracharme, pero ya no lo necesito. Yo ahora soy diferente. Yo ahora tengo el control que Dios ha dado para mi vida a través del espíritu de dominio propio que tengo. Y hoy, bueno, a lo mejor te apetece tomar una copa de vino, bueno, la palabra de Dios no te lo impide, pero tú tienes que ejercer ese dominio como para mantenerte siempre alerta. Ujú. Y en ese sentido, mis amados, actúa la palabra que dice, todo lo podemos, mas no todo nos conviene. Todo nos es lícito, mas no todo nos edifica. Y por eso el dominio propio nos lleva a comprender que aunque pudiéramos hacer lo que quisiéramos, pues tenemos un control de nuestra misma condición para hacer lo correcto y no solamente lo que quisiéramos, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a tener un estilo de vida que tiene que ser totalmente diferente del estilo de vida de quienes nos rodean que no conocen del amor y del temor de Dios. Tiene que ser totalmente diferente al estilo de vida que tú tenías antes de venir a Cristo. Recuerda cómo eras antes de Cristo. Por lo tanto, pues esto te tiene que llevar a honrar a tus superiores, a tus líderes, ¿verdad? En este caso en particular, la palabra de Dios nos enseña entre el verso 12 y 13, dice Pablo, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes, con los que los guían y los amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen por ustedes. No lo quiero hacer a título personal, pero está hablando directamente pues de los pastores, de los líderes que entregan su vida, que entregamos nuestra vida
pues para el cuidado de ustedes, para que ustedes puedan tener este alimento, ¿verdad?, espiritual, para que estén en estos pastos frescos constantemente y sean nutridos y vengan a un crecimiento espiritual, a una madurez que los lleve a comprender que ya no son de aquí, que ya son peregrinos de este mundo y que como peregrinos, pues no tenemos para qué aferrarnos a las cosas de este mundo. Hace tiempo hice una referencia respecto a un sabio, un judío muy sabio, que fue visitado por el presidente de Estados Unidos. Y cuando el presidente llega a la casucha de este hombre, primero ve que vivía increíblemente modesto, ujú, que no tenía muebles prácticamente, que no tenía ningún tipo de comodidad. Y entonces el presidente le dice, oiga, pues, ¿qué le pasa? Usted siendo una persona tan querida, tan amada por la gente de la región, ¿no le pueden proveer de unos muebles para que usted pueda vivir cómodamente? Y le dice, la verdad yo no lo necesito, señor. Yo vivo correctamente, yo vivo lo que debo vivir. Y le dice, ¿pero por qué? Le dice este hombre sabio al presidente, le dice, oiga, ¿usted en su casa tiene muebles? Dice el presidente, imagínense, de Estados Unidos, claro que tengo muebles. Dice, ¿y tiene toda la comodidad que usted necesita? Claro que tengo toda la comodidad. ¿Tiene sirvientes? Sí, claro. Y dice, ¿y entonces por qué no los trajo cuando me vino a visitar? Obviamente la sabiduría de este hombre llevó a una reflexión al presidente de Estados Unidos. Y le dice, ¿por qué no los trajo cuando me vino a visitar? Le dice, señor, porque yo solamente vengo de visita. Soy un peregrino. Yo no me voy a venir a quedar aquí a su casa como para traer todas mis comodidades aquí. Dice, justamente es lo que me sucede a mí. Yo quiero decirle que yo no pertenezco a este lugar. Solamente vengo de visita. Y por lo tanto yo no quiero tener nada, ni quiero traer nada que después me ate a este lugar. Prefiero ser libre para que cuando sea llamado al destino que ya tengo preparado, me vaya con toda libertad. Mis amados, esta sabiduría es la que nos da la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que tenemos que aprender. Somos peregrinos de este mundo. No nos tenemos que aferrar a este mundo porque si no, por eso después la gente sufre y no se quiere morir porque ve que todavía deja muchas cosas, ¿verdad? Y si ustedes y yo caemos en la cuenta de lo que decíamos ayer, que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia, pues el día que el Señor nos llame, nos vayamos con libertad, sin la condición de decir, chin, es que voy a dejar quién sabe cuántos miles de pesos, quién sabe cuántos terrenos, quién sabe cuántas casas, tantas propiedades, mis carros, todo lo que pudimos haber tenido. Y la gente cuando tiene esa condición de aferrarse a lo material, pues simplemente le duele el despedirse de todo eso. Ustedes y yo vamos por un galardón, por algo mucho mejor, algo que va a trascender para nuestra vida, mis amados. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir, ¿verdad? Una vida de respeto, de honra. Primero para nuestros superiores, para nuestros líderes, para nuestros pastores, pero también para las personas que nos rodean y para nuestra propia persona, mis amados. Eso es lo que verdaderamente debemos vivir. Entonces tenemos que aprender a tratar siempre a la gente con respeto y ser siempre pacíficos. La palabra de Dios entre el versículo 14 y 15 nos enseña algo muy especial. Dice, amonesten a los holgazanes, o sea, llámenles la atención, pero con amor. ¿Verdad? Estimulen a los desanimados. Mis amados, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido desanimados? Y gracias a Dios viene un hermano en Cristo y nos da palabra de ánimo. ¿Verdad? Eso es sensacional. Dice, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Fíjense cómo nos está enseñando la palabra de Dios para tener una vida diferente a como la gran mayoría de la gente vive. ¿Verdad? Normalmente somos impacientes, pero hoy, en el nombre de Jesús, declaro que ese parte del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, invade nuestras vidas.
Dice la palabra de Dios, continuando en ese versículo 14 y 15, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. ¿Será que nuestro Señor Jesús nos llama a venir a contracorriente, a hacer lo que el mundo no quisiera hacer o no ha querido hacer? Dice, y no solo entre ustedes, sino con todos. Nos llama a ser completamente diferentes, mis amados. Si queremos sacar lo mejor de las personas que nos rodean, que te rodean, pues tienes que ver lo mejor en ellos y tienes que aprender a verlos como Dios los ve. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te declara Dios a ti? Tú y yo ya sabemos que Dios nos llama santos, ¿sí o no? Pues aprende a ver a los demás como santos. ¿Que vamos a tener equivocaciones? Sí, efectivamente, porque tú también las vas a tener. Pero eso no te quita la condición de santo delante de Dios, de ser apartado por Dios y para Dios, para un propósito específico. Esto te tiene que llevar a comprender que si Dios mira al hermano que está a tu lado como santo, aprende a mirarlo de esa manera y vas a ver cómo vas a empezar a ver lo mejor de esa persona. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere engañarte, quiere hacerte ver que esa persona tiene muchos defectos y por lo tanto lo empiezas a señalar y empiezas a despotricar en contra de esa persona. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios y le crees a Dios, crees lo que Dios dice y crees que Dios lo llama santo, empiezas a ver lo que Dios ve de él. Empiezas a ver a Jesucristo mismo reflejándose en la vida de esa persona. Y luego es recíproco. Esa persona va a empezar a verte como Dios te ve. Y aquí empieza una cosa bien especial, que nos llama la palabra de Dios a ser amables con todos. La amabilidad debería ser una característica distintiva de tu vida, sí, de mi vida, de la vida de todos nosotros que estamos escuchando esta bendita palabra. Seamos amables, mis amados. No seamos ásperos. Dice la palabra de Dios, procuren hacer siempre el bien. Miren, hasta los más insignificantes actos de amabilidad son tan poderosos que pueden cambiar el mundo a tu alrededor, tu mundo cercano. Cuando tú eres amable con la gente empieza poco a poco a ser recíproca contigo. No esperes que a la primera de cambio, ¿verdad? Cuando tú te empiezas a mostrar amable, cuando nunca lo había sido, todo el mundo se vuelva amable contigo. Dale la oportunidad de que vayan viendo tus cambios, de que vayan viendo tu diferencia, de que vayan viendo el estilo de vida que vas adoptando y vas a ver cómo la gente empieza a ser amable contigo también. Entonces, comprendamos ustedes y yo que somos ciudadanos de un mundo diferente. Tenemos que aprender ahora un nuevo lenguaje. Ujú. Lo que Pablo está describiendo ahí en el versículo 16 es efectivamente la gramática de un nuevo lenguaje. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Entonces tenemos que comprender que la oración tendría que ser como el respirar. Te quiero pedir que hagas un ejercicio. Inspira, mantén, no sueltes, no sueltes, no sueltes. ¿Cuántos ya se están ahogando? No sueltes. Ahí, empieza a respirar. ¿Cómo te llegó esa nueva bocanada de aire? Como refresco, ¿verdad? Bueno, pues así tiene que ser la oración para nosotros. Cuando tú dejas de orar por un espacio de tiempo prolongado, déjame decirte que vas a empezar a sentir que te ahogas. Te vas a empezar a poner cianótico, los labios azulosos, morados. Y si sigues sin orar, tú puedes llegar a desfallecer. ¿Has visto a las personas que por cualquier situación no pueden respirar, se atragantan o se les cierra y tienen un paro respiratorio? Pues si dejan de respirar, ¿qué les pasa? Se mueren. Cuando tú y yo dejamos de orar, vamos muriendo poco a poco, mis amados.
Busquemos la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, constantemente. Dice, algo que hacemos continuamente y a menudo inconscientemente, ¿verdad? Es el respirar. En vez de estar quejándonos siempre, demos gracias a Dios en toda situación. Expresemos nuestra acción de gracias a Dios y a los demás. Cuán fácil es agarrar y decirle a la persona que está a tu lado, sea tu esposo, tu pareja, tu padre, tu madre, tu hermano, gracias. ¿Y cuántas veces, mis amados, lo dejamos pasar desapercibido? Como si la obligación de la persona que está enfrente de nosotros fuera como para que hiciera todo y que nosotros ni gracias le demos. Y dice la palabra de Dios tanto en las cosas pequeñas como en las grandes. Después, el apóstol Pablo nos lleva a algo más poderoso. Y dice la palabra de Dios entre los versículos 19 al 22, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Mis amados, nosotros cuando dejamos de orar, cuando dejamos de cultivar nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo de Dios se va contristando, se va entristeciendo y se va apagando. Y luego por eso necesitamos que nuevamente llegue nuestro Señor a avivar el fuego en nuestro corazón. No dejemos que el fuego que un día el Señor encendió cuando recibimos a Cristo se apague. Vivamos la experiencia del día a día. Es una bendición que tenemos ustedes y yo, mis amados. Todo esto puede darnos una perspectiva posiblemente un poco intimidante, ¿verdad? Viendo todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Pero quiero decirles que no estamos solos. Pablo ora de la siguiente manera ahí en el versículo 23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Y habla acerca de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo y de tu espíritu. Que todo tu ser sea conservado en Cristo Jesús. Y termina con una resonante nota de esperanza y ayuda. Y dice en el versículo 25, el que los llama es fiel y así lo hará. Amén. Bueno, quiero decirte que el que te llama, el que te está hablando en este momento, no soy yo como persona. Es Dios a través de mí hablándote en este momento, llamándote a tener esa vida diferente. Te está llamando a ser diferente, a atreverte a ser diferente. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que verdaderamente tenemos que vivir y experimentar al estudiar la palabra de Dios, al venir a tener ese encuentro personal con Cristo, al buscar su rostro, al buscar su presencia. Amén. Hay que orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame verdaderamente. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que levantes este tipo de oración. Ayúdame a atreverme a ser diferente. Quiero ser como tú, Señor. Ya no quiero ser como yo era, porque me he dado cuenta de que como era, me estaba llevando al fracaso para la vida eterna. Me estaba llevando a la destrucción por estar alejado de ti. Ayúdame a ser diferente. Permíteme que yo cada día sea un poco más como mi Señor Jesús. Y darle gracias a Dios porque murió por cada uno de nosotros para que ahora podamos vivir junto a Él. Imagínense nada más. Hizo el intercambio perfecto para nuestra bendición en la cruz del Calvario. Su vida por nuestra vida. Y hoy tenemos esa gran bendición. Hay que orar porque Dios nos ayude a evitar toda clase de mal en nuestra vida. El mal ya no tiene que estar en nuestra existencia, mis amados. Nosotros ya no tenemos que pagar mal con mal, ni tenemos que estar maldiciendo, ni declarando cosas equivocadas, no señalando. Recuerden que nosotros, pues, hemos experimentado por la misericordia y la gracia de Dios el haber sido aceptos en el amado. Nosotros no tenemos por qué hacer acepción de personas, sino aceptar a todo el mundo
como Dios lo acepta. Y Dios se encargará de, así como nos ha ido cambiando a nosotros poco a poco y hemos ido dejando aquello que vamos comprendiendo que estamos haciendo equivocadamente delante de Dios, pues así Dios tendrá y le dará la oportunidad a muchas otras personas de ir dejando una vida pecaminosa para venir a tener un estilo de vida diferente, para poder vivir una vida de amor, una vida de amabilidad, una vida de alegría y una vida de paz. Todos deseamos eso, ¿sí o no? ¿Cuántos desean honestamente tener una vida de amor, de amabilidad, de alegría y de paz? De esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de ese gozo que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Esto es a lo que somos llamados, mis amados. Hablar de una manera diferente, vivir de una manera diferente. Somos peregrinos de este mundo. No nos aferremos a este sistema de cosas. Dice Romanos 12:1 que nosotros no debemos, voy a citar Romanos 12:1, permítanme buscarlo para que no diga una herejía. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y con esto terminamos este tema. Dios nos está llamando a ser diferentes, a no conformarnos a este mundo, a no aferrarnos a este mundo, sino a entender que somos ciudadanos del reino de Dios y comportarnos como tales. Amén. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.